6 de la mañana con 2 minutos. Muy buenos días, bienvenidos a las noticias de la mañana en Blue Radio. Hoy es el lunes 17 de noviembre del año 2025. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión informativa y a lo largo de nuestra programación. Como siempre, no solo noticias, sino también entretenimiento, deportes y diferentes contenidos que tenemos para todos ustedes. Los acompañamos para que se mantengan actualizados durante este puente festivo. Se trata del puente festivo número 16 de los 18 que teníamos previstos para este año 2025. Ya solo restaría lo que falta del día de hoy y también el del 8 de diciembre por el Día de la Concepción, luego de la Noche de Velitas, y el del 25 de diciembre por el Día de Navidad. Hoy, bueno, felices quienes están de viaje, pero también nosotros felices de acompañarlos para darles las informaciones más importantes. Allí escuchábamos a Carlos Vives con esta canción que tiene 5 años aproximadamente, ¿sí? Salió en el año 2020, cumbiana, interesante para iniciar la mañana porque Carlos Vives, a pesar de que tiene todo tipo de temáticas en sus canciones, más que al despecho también le canta al amor y también le canta al país. Y un dato importante, por ejemplo, que tiene quizás esa vinculación de Carlos Vives con el país, es que él nació un 7 de agosto de 1961, si no estoy mal. Tiene 64 años y justamente el día de una de las batallas más importantes. Y en cabina saludo a Laura Olarte. Laura, buenos días. ¿Qué tal compartir este festivo una vez más con los oyentes de Blue Radio? Miguel, muy buenos días para usted y para todos los oyentes. Qué alegría poderlos acompañar con las noticias, por supuesto, de Bogotá, de la nación y también de todo el mundo, iniciando con buena música con Carlos Vives, que sin embargo es un gran referente colombiano que nos representa a muchos por su poesía, por supuesto, también en cada una de sus canciones. Y justamente en esta canción que escuchábamos hace un momento, creo que es esa escritura hacia el amor, y yo siento que valida también los sentimientos de una persona de poder extrañar y por supuesto también valorar a una persona en cualquier momento de la vida. Creo que eso es una canción que define estos sentimientos cuando quizás extrañamos a una persona y lo mucho que queremos decirle a las personas que más amamos. Y también está con nosotros en los estudios centrales de Blue Radio acá en Bogotá, Mateo Candela. Mateo, buenos días. ¿Usted también es seguidor de Carlos Vives? Miguel, buenos días. Pues la verdad no tanto. O sea, sí lo he escuchado constantemente, pero digamos esta canción que estamos escuchando no es de mi favorita. La que sí aprecio bastante, sin ninguna duda, es Pamaité. Principalmente por la canción, también la menciona el Pío Valderrama. Siento que para mí es muy movida y pues francamente me encanta, me fascina. Ah, su ritmo es más movido que este. Más movido que ese, sí. Ahorita a esta hora, claro, ayuda bastante escucharla, pero no, prefiero algo mucho más movido, sí señor. Bueno, Mateo, y con esta canción de Carlos Vives, oyentes, así iniciamos esta mañana de lunes festivo, pero también tenemos otros temas de diferentes asuntos. Vamos a comentarles los principales asuntos que desarrollaremos en esta emisión, y uno de ellos, lamentablemente, no es tan amable como el de la canción. Sigue la polémica en el país por el bombardeo, recordemos, en el departamento del Guaviare, donde murieron 7 menores en un campamento de las disidencias de las FARC. Allí las autoridades se sostienen en que no sabían que en este campamento habían menores de edad. También hay temas de orden público que ya los compañeros de las regiones nos van a contar en el desarrollo de esta emisión. Y en materia política se siguen dando los movimientos. En el caso del Centro Democrático, ha definido un nuevo mecanismo. Bueno, más que definido, el director propuso un mecanismo mixto, el director del partido, Gabriel Vallejo, y ahora los candidatos verán si lo aceptan. Y también en materia internacional, Estados Unidos dice que va a declarar el Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera, y también ayer confirmaron un nuevo ataque a una lancha en el Pacífico y unos 3 presuntos narcotraficantes murieron, de acuerdo a la información oficial. Mientras tanto, el presidente estadounidense Donald Trump dijo anoche en una declaración a periodistas que supuestamente el régimen de Nicolás Maduro ha pedido dialogar, y él dijo, ya veremos. Dejó la puerta abierta, pero hay que recordar que el régimen ha pedido dialogar en innumerables veces y no ha cumplido. Y también otro de los temas: en Chile va a segunda vuelta entre Janet Jara, la candidata del Partido Comunista, y José Antonio Kast del Partido Republicano de la derecha. La ventaja fue muy poca, la verdad, así que algunos dicen que probablemente en la segunda vuelta del próximo mes de diciembre allí podría ganar José Antonio Kast.
Y también en Ecuador hubo elecciones, el referéndum, recordemos eran 4 preguntas y el presidente Daniel Noboa ha reconocido los resultados. En las 4 preguntas se impuso el no y recordemos que el gobierno, por supuesto, estaba respaldando el sí. Vamos a las regiones a saludar a nuestros compañeros en distintas ciudades que se encuentran conectados para también desarrollar los diferentes temas que tenemos en diferentes ciudades. Comenzamos con Cali, Stephanie Toledo. Stephanie, ¿qué tal amanece la capital del Valle? Y también con una información importante y preocupante que se están repitiendo en esta ciudad. Stephanie, buenos días. Hola Miguel, muy buenos días. En Cali amanecemos con 19 grados de temperatura y cielo nublado. Es una mañana fría aquí en la capital del Valle del Cauca. En noticias vamos a hablar de cómo avanzan las investigaciones sobre la explosión ocurrida anoche contra las instalaciones de RCN en la ciudad. Se trata de esclarecer quiénes estarían detrás de este hecho, pues justo unas horas antes otro explosivo había sido arrojado en las instalaciones del medio de comunicación, solo que este no se activó. También vamos a hablar del plan retorno que se implementa desde ya en las carreteras del departamento con más de 15 puestos de control y especialmente un plan piloto que se va a desarrollar en Cali esta tarde. Se trata de un pico y placa en la vía al mar para poder ingresar a la ciudad. A esta hora nos reportan normalidad en las vías del Valle del Cauca, así como las operaciones del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Miguel. Gracias, Stephanie, por ese adelanto de los temas que estaremos desarrollando desde Cali. Ahora vamos a la ciudad bonita con Alex Salamanca en Bucaramanga. ¿Qué temas tenemos para hoy y qué tal amanece la ciudad, Alex? Miguel, muy buenos días. Bucaramanga amanece con 23 grados Celsius. En noticias hablaremos del plan retorno e imprudencias que causan fatales accidentes. Asimismo, de lluvias que generan emergencia en la región. 8 municipios registran alerta roja. Las vías del departamento se encuentran habilitadas y el Aeropuerto Internacional Palo Negro opera con normalidad, Miguel. Gracias, Alex. Ahora vamos a Medellín. Melissa Álvarez, ¿cómo amanece la capital antioqueña? ¿Qué información tenemos para desarrollar en esta emisión? Miguel, buenos días. Mañana lluviosa en Medellín, 18 grados de temperatura. El aeropuerto José María Córdoba y el Olaya Herrera están operando con normalidad. En noticias hablaremos sobre la preocupación de las autoridades por los accidentes de tránsito, en especial porque este puente festivo pues ya van un muerto y 3 heridos. También hablaremos sobre otro grave caso de maltrato animal en el municipio de Río Negro, donde un canino fue asesinado por subirse a la cama sin permiso, Miguel. Gracias, Melissa. Entre tanto, en Barranquilla está José Palma. José, ¿qué información tenemos desde la capital del Atlántico? No sé si también llamarla la capital del Caribe, aunque ya también vamos con Dalida Orozco en Cartagena y quizá genera algún tipo de celo. José, buenos días. Dígalo con confianza, Miguel. Muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Bueno, entre los hechos que son noticia en el Atlántico, hablaremos acerca de los operativos de seguridad que se tienen previstos para el plan retorno de este lunes festivo y de la emergencia o de las emergencias que dejaron las fuertes lluvias en las últimas horas en este departamento. Actualmente cielo mayormente nublado y la ciudad amanece con una temperatura de 24 grados, así también normalidad, tanto en las vías como en el aeropuerto Ernesto Cortizo, Miguel. Gracias, José. Y ahora vamos a hablar de fiesta, que es uno de los temas que nos va a tratar Dálida Orozco. Y Dálida, ¿está de acuerdo con esta interpretación de José? ¿La capital de la costa, Barranquilla o Cartagena? Muy buenos días, Miguel. Bueno, somos ciudades hermanas, compartimos muchas cosas, pero sin duda Cartagena tiene lo suyo. Cartagena es la reina. Bueno, y nosotros precisamente hablando de reina, quiero contarles que amanecimos, como decimos en la costa, un poco enguayabados, ¿no? Porque se nos están finalizando las fiestas de independencia. Estamos en las últimas horas de celebraciones en homenaje a este 11 de noviembre y precisamente hoy la ciudad despierta con una nueva reina de la independencia. Se llama Faylin Giret Rodríguez, es la representante del barrio Blas de Lezo. La joven se coronó anoche como la nueva soberana de estas celebraciones, cerrando de esta forma una semana intensa de desfiles, de conciertos y por supuesto de mucho derroche de alegría por parte de los cartageneros. El balance hasta ahora es positivo, buen comportamiento y un importante impacto económico para la ciudad que podría superar los 32.000 millones de pesos.
Gracias, Melissa. Así es, estas festividades no solamente traen diversión, entretenimiento, recreación, sino que también son un gran aporte económico. Por eso en muchos municipios incluso defienden este tipo de actividades, dependiendo de la ciudad, con una tradición distinta, pero que por supuesto también tiene un gran aporte económico, además de la diversión que trae y la atracción turística, por supuesto, para las visitas, sobre todo en estas épocas cuando hay festivo, que hay mayor facilidad para movilizarse. Esperar. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. más que radio. La independencia que tardó más de lo que creen. Todos recordamos el 20 de julio de 1810 como el inicio de la independencia, pero Colombia fue realmente libre solo 9 años después, en 1819. La Revolución del Febrero fue apenas la chispa que inició una guerra larga con batallas épicas. 6 de la mañana con 13 minutos. Gracias por seguir con nosotros en esta emisión de las noticias de la mañana en Blue Radio. Y arrancamos con las informaciones en desarrollo. Y en Cali está avanzando la búsqueda de los responsables de la activación de un artefacto explosivo contra las instalaciones de RCN en la ciudad. 24 horas antes, recordemos que otro elemento había sido arrojado en el mismo sector, pero afortunadamente no explotó. ¿Qué detalles tenemos, Stephanie Toledo, desde Cali? Miguel, anoche mismo las autoridades en Cali iniciaron la investigación para esclarecer quiénes son los responsables del ataque contra las instalaciones de RCN ocurrido alrededor de las 7 de la noche, cuando sujetos arrojaron un artefacto explosivo cerca al área administrativa del edificio. Así reportó la ciudadanía esta situación. Carrera octava con 30, al parecer lanzaron un artefacto explosivo contra RCN, carrera octava con 30. El impacto únicamente generó daños materiales y en algunas ventanas. Por fortuna no hubo personas lesionadas. Hay que señalar que este hecho ocurre un día después del ataque contra la estación de policía Los Mangos al oriente de Cali, por lo que las autoridades reiteran que la denuncia ciudadana en estos casos es muy importante para evitar hechos como estos. Jairo García, secretario de Seguridad de Cali. Pero lo que hay que recordar es que la administración distrital tiene una recompensa de hasta 400 millones de pesos por cualquier información que permita identificar y capturar a responsables de atentados terroristas en Cali y también a miembros de la Jaime Martínez o de otros grupos armados organizados, para cualquier información que permita identificar a los responsables de estos actos. Esta mañana la zona amaneció acordonada para evitar más ataques contra el medio de comunicación, pues se pudo conocer que justo 24 horas antes otro explosivo había sido lanzado en esta misma zona, pero no explotó, Miguel. Stephanie, y una consulta, ¿ya hay algún indicio de cuáles serían las razones de los atentados? ¿Algún mensaje para RCN como medio de comunicación? ¿Para alguna otra entidad que haya en la zona? ¿O qué hipótesis se maneja preliminarmente? Pues todo es materia de investigación, Miguel. Las autoridades han sido muy reservadas con cómo avanza la investigación. En estos momentos lo que nos están indicando es que por el momento los trabajadores de este medio de comunicación pues van a estar completamente acompañados permanentemente por un puesto de control de la policía, mientras entonces definen qué fue lo que ocurrió y cuáles son las causas por las que se perpetró este hecho. Gracias, Stephanie. Estaremos atentos al desarrollo de esta información. Esperemos que se pueda solucionar todo esto, que las investigaciones avancen con prontitud y que ojalá esto no signifique un regreso a épocas oscuras cuando se atacaban medios de comunicación. En más información, el exministro de Defensa Guillermo Botero, recordemos que fue ministro de Defensa en la época del expresidente Iván Duque, expresó su apoyo a las fuerzas militares y dijo que quienes lo criticaban en su momento ahora defienden la operación registrada en el departamento del Guaviare, lo que sería una contradicción porque los hechos ocurrieron en circunstancias similares que cuando a él lo criticaban. Incluso él renunció porque se comentaba en las esferas políticas que la moción de censura iba a prosperar porque había indignación en el país y por eso él terminó renunciando. Pablo Arango nos tiene la información.
¿Qué tal? Un saludo para los oyentes de Blue Radio. La historia se repite. Era el año 2019 cuando el entonces ministro de Defensa Guillermo Botero del gobierno de Iván Duque fue citado a una moción de censura a propósito de los bombardeos adelantados en contra de las disidencias de las FARC, en el que perdieron la vida varios menores de edad. El ministro de Defensa en su momento defendió estos bombardeos. Sin embargo, la oposición, que hoy es gobierno nacional, aseguraron que habían mentido al país. Hoy, como les digo, la historia se repite porque nuevamente el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, es citado a moción de censura. Hablamos en Noticias Caracol en Vivo con el exministro Botero, que asegura que el gobierno nacional actual maneja la política y las narrativas para acomodarlas a la situación actual y defendió el actuar de las fuerzas militares. Escuchemos al exministro Guillermo Botero. Es que ellos manejan la política y manejan las narrativas para acomodarla a la situación actual. Ellos casi que están haciendo un copiar-pegar de lo que yo respondí frente al Congreso y frente a los medios de comunicación. Están repasando la lección con mis argumentos. Están repitiendo lo mismo que yo dije. Ellos se acomodan políticamente a las circunstancias. Aseguró en esta entrevista que jamás le mintió al país, que siempre tuvieron inteligencia antes de actuar en estas operaciones en contra de las disidencias de las FARC, y dijo que el gobierno actual debe responder por lo ocurrido precisamente en el departamento del Guaviare, además porque en los otros 12 bombardeos, asegura él, también hay menores de edad que pudieron haber fallecido. Gracias, Pablo, por esa entrevista con el ministro Guillermo Botero, quien, recordemos, se vio envuelto en esta polémica porque justamente cuando él autorizó uno de los bombardeos también contra las disidencias de las FARC, allí murieron menores de edad, lo que por supuesto generó un escándalo político en ese momento de reclamos al gobierno porque debían verificar con anticipación si había o se sospechaba la presencia de menores de edad que estaban reclutados. Y hablando de reclutamiento, defensores y expertos en derechos humanos coinciden en que detrás de la muerte de menores de edad en medio de combates está el flagelo de reclutamiento forzado que ha aumentado en los últimos años y que debe ser condenado, porque ahí está un punto importante que también decía el ministro en una rueda de prensa el sábado en la noche, después que se reunió con los alcaldes, y él decía, aquí debemos condenar es a los criminales, porque los menores estaban allí porque fueron reclutados por grupos armados ilegales. Pero que sea Catalina Vargas quien nos dé más información sobre el análisis que están haciendo las diferentes organizaciones en cuanto al reclutamiento de menores. En 2024 se registraron 625 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, y en lo que va corrido del 2025 se han reportado 162 casos de acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo. Según la entidad, los grupos armados que encabezan la lista de este delito para este año son el Estado Mayor Central con un 40%, las disidencias con un 19%, el ELN con un 14% y el Clan del Golfo con un 9%. En las regiones donde más se reportaron casos de reclutamiento son el Cauca con 376 casos, norte de Santander, Antioquia, Valle del Cauca y Huila. A propósito de este tema, hablamos con el presidente de Indepaz, Camilo González Pozo. Pues la verdad que esto requiere una acción muy compleja, integral, porque va desde actividades educativas en la familia, es decir, mucha actividad desde la sociedad, pero también una presión. Yo creo que tiene que ejercerse una presión de legitimación a estos grupos armados, a estas prácticas, una exigencia a los que de alguna manera están en conversaciones. De otro lado, de acuerdo con cifras de las fuerzas militares, este año se han recuperado 367 menores reclutados y en los últimos 3 años y medio se han rescatado 2.411 menores de edad. Gracias, Catalina, por ese análisis pertinente en medio de esta coyuntura, porque por supuesto que hay que siempre exigirle al gobierno, porque tiene que tener toda la rigurosidad a la hora de ejecutar este tipo de operaciones, pero también no podemos olvidar, como lo decía anteriormente, que los responsables del reclutamiento son los grupos criminales, que no les importa la edad. Muchas veces, de ello, creo, si no estoy mal, el menor de los 7 fallecidos en el bombardeo tenía solo 13 años de edad. Y había de diferentes departamentos. Uno era de Fortularauca, había otros de Putumayo, del Cauca, es decir, que los reclutan en algunos departamentos y se los llevan a otras zonas para formarlos en el delito. Y en medio de toda esta polémica, Laura Olarte, se pronunció el presidente de la República, Gustavo Petro. Él sigue en la línea del discurso que han mantenido las autoridades de que desconocían que en el campamento donde se produjo el bombardeo había menores de edad y que la operación fue autorizada precisamente porque, además de que no se tenía indicios de que había adolescentes en el sitio,
para proteger a unos soldados que iban a ser atacados por guerrilleros de las FARC, de las disidencias de las FARC, que precisamente eran un número mayor a los uniformados que se encontraban en la zona. Miguel, así es, y es que justamente el presidente Gustavo Petro se pronunció frente al tema y rechazó que no se habría roto en estos momentos el principio de distinción frente al bombardeo en el departamento de Guaviare. Esta afirmación la hace en medio de las críticas que ha recibido frente a ese bombardeo en donde 7 menores de edad se han visto realmente afectados. Además, rechazó que estas comparaciones con los bombardeos de Gaza, Putumayo, en el Caribe, no son válidas, pues asegurando que en estos sitios se han dado los bombardeos con civiles desarmados y lo hacen con armas mucho más letales que las que son usadas, por lo que no es comparable con el bombardeo a las columnas de Mordisco, armadas y en plena ofensiva. Y en medio de este combate, también, como lo mencionaba Miguel hace un momento, se desconocía que habría presencia de menores de edad, por lo que aseguró que no se ha violado el derecho internacional humanitario en contra de los menores, señalando que los menores combatientes tienen un trato preferencial cuando caen prisioneros. Y añadió que en todo su mandato ha utilizado en 12 ocasiones diferentes el bombardeo como opción letal, defendiendo que ha buscado al máximo la inteligencia que logre ubicar la presencia justamente de los menores cuando es posible. Y cerró mencionando que él es comandante y sabe de la guerra, por lo que toma decisiones en cuanto a estos términos violentos como comandante supremo de las fuerzas militares del país, y lo hace con la mayor información posible. Es doloroso la pérdida de los menores de edad y yo llevaré ese pesar en mi conciencia y sé que nunca podré superar el dolor de sus madres, a las que les pido perdón. Con esto cerró el mandatario su trino frente a esta situación lamentable que viven también muchas familias de los 7 menores de edad que se vieron directamente afectados en estos combates en el departamento de Guaviare. Así es, Laura, la respuesta del presidente, que en varios trinos se ha referido a este asunto, pero también hay que resaltar que en materia política va a continuar dando de qué hablar, porque son esas vueltas que da la vida, como se dice, y como los políticos hablan tanto de un lado y del otro, en la época en que el presidente y quienes están actualmente en el gobierno eran oposición, criticaron con firmeza al anterior gobierno, cualquier cantidad de cosas dijeron. Ahora la situación se repite, pero en esta administración, lo que por supuesto va a continuar dando un interesante debate, y ojalá también, más que un debate de pelea de política, sirva para que se articulen acciones y cada vez haya menos adolescentes y niños y jóvenes reclutados. Son las 6 de la mañana con 24 minutos y cambiamos de asunto a esta hora. Vamos a hablar del plan retorno porque, bueno, nosotros nos quedamos en Bogotá y algunos en sus ciudades trabajando, otros descansando, pero no salimos. Pero sí hay mucha gente que salió de viaje, como les decía, porque ya solamente faltan 2 puentes adicional a este. Y vamos a hablar del plan retorno, la operación, ya al cierre de la operación Éxodo. Tenemos en línea al teniente coronel Germán Gómez. Él es subdirector de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, quien nos va a dar un balance de cómo ha sido esta jornada. Y en principio, teniente coronel Germán Gómez, gracias por acompañarnos. ¿Y cuáles son las medidas que se van a implementar, que se tienen previstas para el día de hoy, para evitar que el regreso, por ejemplo, en el caso de Bogotá, sea menos traumático? Gracias, Miguel. Muy buenos días. Un saludo especial a todos los que nos escuchan a esta hora del día. Sí, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional tiene desplegado a todos sus hombres y mujeres en los corredores viales. Son alrededor de 5.100 hombres que están desplegados en diferentes vías del país, garantizando pues la movilidad y seguridad de todos los viajeros que hoy en el plan retorno pues regresan a sus ciudades de origen. Esperamos que el día de hoy se movilizan alrededor de 1.100.000 vehículos en las carreteras nacionales, y desde el viernes hasta el domingo se han movilizado alrededor de 2.850.000 vehículos aproximadamente. Entonces estamos atentos pues a todas las actividades de control, de prevención, y el llamado que hacemos a la ciudadanía es que primero le madruguen el puente festivo, que verifiquen el estado de las vías y pues que cumplan con las normas de tránsito, respeten las normas de tránsito para que tengan un viaje seguro. Ok, en principio esas medidas implementadas, teniente coronel, ¿cuáles serían, por ejemplo, para agilizar el ingreso a las ciudades y evitar quizás que el trancón, no solo el trancón siempre se va a generar, pero que tenga menos afectaciones, y también la concienciación vial y las diferentes políticas que se implementan para evitar accidentes y además que pasen más horas de lo previsto entrando a las ciudades?
Sí, primero recordarles que hoy tenemos una restricción de vehículos de carga a nivel nacional. Esta restricción aplica para todos los vehículos con carga igual o superior a 3.4 toneladas. Hoy lunes festivo aplica desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche en 37 corredores viales que están en el boletín estratégico y en la vía que va de Bogotá desde La Paila, entrando pues lo que es Cajamarca, la alta de la línea, a Ibagué, Melgar, Fusagasugá y Bogotá. Esta restricción aplica desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la mañana de mañana martes 18. Esto con el fin de pues agilizar pues todos los vehículos particulares, la movilidad de todos los turistas que regresan principalmente a la capital del país. Igualmente recordarles que hoy aplica el pico y placa regional en la ciudad de Bogotá. Es una medida que se viene ya realizando en los últimos puentes festivos. Va en 2 horarios específicamente con el fin también de agilizar la movilidad de los viajeros para que ellos prevean pues su viaje y la hora de ingreso. Aplica en 2 horarios que va desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde. Podrán ingresar los vehículos que su número de placa termina en número par, y de 4 de la tarde a 8 de la noche podrán ingresar a la capital los vehículos que el número de la placa termina en número impar. Esto con el fin de pues agilizar un poco también los ingresos, que sea escalonados sus horarios, y lo que le pedimos a la ciudadanía es que pues estén atentos, prevean sus horarios de viaje para que puedan ingresar en esos horarios y no tengan ningún inconveniente al ingreso. Igualmente, por parte de la Dirección de Tránsito tenemos diferentes áreas de prevención de unos corredores priorizados con el fin de evitar la siniestralidad vial. Ahí hacemos controles para verificar primero que pues no excedan límites de velocidad, que no hagan maniobras peligrosas, no adelanten en sitios prohibidos, esto con el fin de garantizar la seguridad de los viajeros. Y unas recomendaciones que hacemos a todos es que utilicen los elementos de seguridad, principalmente los motociclistas, que están siendo más afectados en el tema de la siniestralidad, lo que es el casco reglamentario, las prendas reflectivas después de las 18 horas o en condiciones de baja visibilidad, y que respeten las normas de tránsito. Yo creo que si todos tenemos un comportamiento seguro en la vía, podemos agilizar la movilidad y disminuir la siniestralidad vial. Y hay que resaltar que en el caso de Bogotá, además del pico y placa regional, también hay un reversible en la séptima, es lo que han informado desde el distrito. Sí, señor, tenemos reversible en la carrera séptima, en horas de la tarde, igualmente para agilizar el ingreso, los vehículos que vienen del norte, de la vía Tunja-Boyacá hacia la capital del país, que ingresan por la autopista norte, y el reversible de la séptima. Igualmente tenemos 2 reversibles más, que es uno por la vía La Mesa, lo que viene a Apoima La Mesa, hacia Mosquera para ingresar por la calle 13 de la capital del país. Tenemos reversible igualmente desde las 12 del día hasta las 11 de la noche, y la vía de Villavicencio hacia Bogotá también tenemos reversible a partir de las 3 de la tarde hacia las 10 de la noche, con el fin también de agilizar el ingreso a la capital. Teniente Coronel, muy buenos días. Lo saluda Laura Olarte, un gusto saludarlo. Y quería preguntarle, por una parte, cuáles son esos horarios en donde más se va a presentar la congestión vehicular, también para que los viajeros puedan agendarse correctamente. Y esas recomendaciones puntuales, hablando justamente de esta coyuntura en donde los conductores manejan en alto grado de embriaguez, y hemos visto casos también recientes. ¿Cuáles son esas recomendaciones en donde justamente en estos escenarios se ven más afectados las personas que van en motocicleta? Gracias, Laura, buenos días. Pues sí, los horarios más afectados, tenemos unos picos, digamos, de mayor congestión vehicular, es precisamente en las horas previas al pico y placa regional, ¿sí? Hacia el mediodía es un poco que se nos eleva el ingreso de vehículos. Digamos que la medida de pico y placa regional nos ayuda a regular el ingreso en horas de la tarde, que se presentan con bastante agilidad. Una vez termine el pico y placa regional a las 8 de la noche, nos presentan unos picos elevados de flujos de vehículos. Entonces vemos la mayor congestión que nos presenta después de las 8 de la noche, que básicamente si viene del sur, principalmente lo que es ingresando por Chusacá o por Mosquera hacia Mondoñedo y la autopista sur, pues ahí tenemos bastante flujo vehicular, que es lo que es las 10, 11 de la noche, larga hasta la medianoche, el ingreso de vehículos, pero es precisamente el llamado que hacemos a todos los viajeros es que le madruguen al plan retorno, que prevean con tiempo el viaje, esas horas de recorrido que van a realizar, y procuren ingresar en los horarios que están establecidos. Si es en la mañana, pues mucho mejor. Si ahorita por lo menos revisamos los ingresos, están en completa normalidad todos los ingresos de la capital, y así se nos permanecen toda la mañana, casi hasta las 10, 11 empezamos a ver que empieza a incrementarse el flujo de vehículos. Entonces el llamado es que
tomen con tiempo sus viajes, verifiquen el estado de las vías, pueden consultar al numeral 767, ahí tenemos personal 24 horas que puede estar indicándole el estado de las vías, cómo están los ingresos, alguna situación especial que tenemos en las vías. Teniente Coronel, ¿y hay alguna información especial en cuanto a la vía al llano? Por ejemplo, en algunos puntos que se mantienen siempre críticos. También este fin de semana se hizo la apertura de 2 carriles allí por parte del Ministerio, del Invías, de la ANI. ¿Hay alguna novedad en esa vía? No, al momento no, se hizo la apertura de la vía desde el día sábado en horas de la tarde-noche. El día de ayer, pues, por algunos medios salió que se evidenciaron algunas fracturas, digamos, en el pavimento que se había instalado. Ayer igualmente la concesión hicieron unos repartidos en este sitio. Hoy nuevamente se está trabajando ahí mismo para mejorar la capa asfáltica y pues hemos tenido mayor inconvenientes. Hoy lo que se tiene previsto en la mañana es pues que el flujo esté bidireccional hasta las 2 de la tarde en este sitio y ya después de las 2 de la tarde empezamos todo el cierre para iniciar el reversible desde Villavicencio a Bogotá. Lo que sí, o el llamado que le hacemos a la ciudad es que verifiquen el estado de las vías y que tengan en cuenta que durante todo el puente festivo tenemos unas condiciones climáticas donde ha pasado por lluvias en muchos corredores viables y la vía al llano ha presentado varias precipitaciones y pues lluvias en todo el recorrido. Entonces, por lo cual pues deben conducir con mucha precaución, tomar con tiempo, organizar con tiempo esos horarios que van a transitar por la vía para que pues no tengan ningún inconveniente. Teniente Coronel, ya una pregunta al cierre. ¿Tiene información relacionada con accidentes de tránsitos graves que se hayan registrado no solamente en los principales corredores del país, no solamente Bogotá, sino también otros departamentos? Sí, lamentablemente en todas estas épocas, y bueno, es un monitoreo que hacemos todos los días, nos presentan diariamente accidentes que afectan la vida de las personas, de los conductores, de los peatones, de todos los usuarios de las vías, y eso pues es lamentable para nosotros. Durante este fin de semana llevamos un registro en vías nacionales, nomás en vías nacionales donde tenemos cobertura como dirección de tránsito, van 27 personas fallecidas y 127 lesionadas a nivel nacional. Principalmente, como usted lo menciona, son motociclistas, de esos motociclistas 27, 15 han sido motociclistas, 11 conductores de moto y 4 acompañantes de motociclistas. Entonces, el llamado que le hacemos es a todos que conduzcan con mucha precaución, que utilicen los elementos de seguridad, como es el casco, las frendas reflectivas y en los vehículos, los cinturones de seguridad, tanto el conductor y el copiloto como los pasajeros que están en las sillas de atrás que igualmente lo utilicen, que esto nos puede disminuir el riesgo ante un accidente de tránsito. ¿Estos 27 fallecidos en qué lapso es? Esos 27 fallecieron desde el puente festivo nomás, desde el día viernes, sábado y domingo. Hacemos el corte hasta las 12 de la noche del domingo, estamos ya haciendo hoy el barrido, hasta el momento no tenemos ningún accidente hoy día lunes, ningún siniestro con personas fallecidas, pero esos 27 deben correr los 3 días del puente festivo, lo que va hasta el momento. Perfecto, muchas gracias al Teniente Coronel Germán Gómez, subdirector de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, por estas recomendaciones, por la información oficial, que es muy importante siempre que haya una información oficial por parte de las autoridades, porque así se evitan especulaciones, rumores, además se atienden las recomendaciones oficiales. Muchas gracias. No sé, por recomendación, estamos muy atentos. Gracias al Teniente Coronel Germán Gómez, subdirector de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, por estos minutos en las noticias de la mañana en Blue Radio. El lenguaje silencioso de los colores. Los colores no solamente adornan, sino que también comunican. Por ejemplo, para una entrevista de trabajo, el color azul refleja confianza, el color rojo, energía y poder, y el color blanco, pureza y orden. Es más, la psicología del color es utilizada en el marketing para influenciar en tus decisiones de compra. Además, si hoy estás alegre o tranquilo, puede que tu ropa lo refleje. ¿Y tú has notado cómo cambia tu ánimo según el color de tu ropa? En Blue le ponemos cara a la radio. ¿Sabe usted cuál es el libro más robado del mundo? Aunque parezca sorprendente, el libro más robado del mundo es la Biblia, y no solo por temas religiosos, sino por curiosidad y coleccionismo. Si usted tuviera que elegir un libro, ¿cuál elegiría? Coméntenos aquí en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio.
Pelé sigue siendo el único futbolista en la historia en conseguir 3 Copas del Mundo. Estamos hablando de Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970. Un récord que parece difícil de alcanzar. ¿Y tú, crees que un jugador de la actualidad podrá lograrlo? Recuerda que en Blue le ponemos cara a la radio. Colombia es un país de guerrillas y de múltiples violencias. La ciudad aún no se repone del secuestro masivo de 140 personas. Tras la firma de la paz con las FARC en 2016, solo sobrevive un grupo insurgente, el Ejército de Liberación. En Blue Radio. 6 de la mañana, 37 minutos. Gracias por continuar con nosotros, informándose sobre los últimos hechos que han ocurrido en el país y en el mundo. Ahora es tiempo de hablar de materia política. Hay un pronunciamiento del expresidente Iván Duque en este contexto de muchas reacciones de diferentes campañas buscando los mecanismos para escoger sus candidatos. Hay más de 100 candidatos, pero por supuesto esto se va a depurar no solo por la cantidad de votos, sino por simple lógica política. Y hay un pronunciamiento del expresidente reaccionando a la propuesta del Centro Democrático, que ayer anunció un mecanismo mixto para escoger su candidato que iría a la consulta interpartidista de la centroderecha que se realizará en el mes de marzo. Mateo Candela, ¿qué dijo el expresidente en referencia a esta propuesta para la selección del aspirante presidencial del Centro Democrático? Miguel, buenos días. Pues el expresidente Iván Duque se pronunció en su cuenta de X para respaldar la propuesta del exmandatario Álvaro Uribe Vélez, orientada a elegir un único candidato del Centro Democrático para las elecciones presidenciales de 2026. Duque afirmó que como miembro fundador del Centro Democrático es necesario avanzar con rapidez hacia una figura presidencial que represente a la militancia, a los dirigentes del partido y a la ciudadanía que respalda su proyecto político. El exmandatario también destacó además que el Centro Democrático mantiene su vocación de poder y que sus pilares continúan siendo la seguridad, la legalidad, la confianza inversionista, el emprendimiento y la cohesión social, elementos que según él deben guiar la reconstrucción del país. Finalmente, Duque aseguró que el mecanismo propuesto permitirá un proceso transparente y ordenado y que servirá para fortalecer una gran coalición de oposición que, a su juicio, será determinante para frenar lo que considera el avance del neocomunismo en las elecciones presidenciales del próximo año. Gracias, Mateo, por esa información. Y para ampliar en referencia a lo que dice el expresidente Iván Duque y darles esta información también, es que ayer hubo un foro en el municipio de Río Negro, en el departamento de Antioquia, que fue liderado por el expresidente Álvaro Uribe. Fue una de las actividades que en el festivo, porque por lo general en el festivo hay menos actividades, que lideró el expresidente Uribe, y era sobre temas deportivos, pero allí intervino de manera virtual el director del partido, Gabriel Vallejo, y él anunció que horas antes de ese anuncio que se dio en horas del mediodía, le envió una comunicación a los 4 candidatos del Centro Democrático. Recordemos que Andrés Guerra renunció el día sábado a su aspiración, ahora queda Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Miguel Uribe Londoño, son los 4 candidatos. Él envió una comunicación diciendo que tiene una propuesta para que la elección sea mixta, la elección del candidato interno, que tiene un componente de una encuesta nacional, él dice con una amplia base de encuestados, un estudio digital que también dice sería con suficientes personas para tener un consolidado, y también un colegio electoral, así como utilizan en Estados Unidos. Ese fue el nombre que él utilizó. Este colegio electoral en el Centro Democrático estaría integrados por los dirigentes de base, que serían quienes votarían, es decir, 3 opciones para que haya la escogencia del candidato, y esto sería verificado por un comité de vigilancia que lo definió Gabriel Vallejo, el director del partido, como integrado por personas con altas calidades académicas, morales y éticas, fue la frase que él utilizó, y que revisarían esos resultados y máximo en mes y medio, esa es la propuesta, ya haya un nombre del candidato del Centro Democrático. Ahora, él dijo, envíenme de manera interna cada candidato si está de acuerdo o no con este mecanismo, y en lo que Gabriel Vallejo dijo esto, intervino el expresidente Uribe y ratificó algo que ya había dicho el día viernes. Les pido a los integrantes del Centro Democrático que no vayan a pelear a las emisoras, sino que tramiten cualquier respuesta de manera interna. Esperaremos, porque, por cierto, también de este tema político, ayer José Obdulio Gaviria emitió un trino donde
no está muy de acuerdo con la propuesta de Abelardo Vélez Priella de hacer una consulta de una encuesta de la derecha en diciembre para definir un candidato. Él dice que no por más madrugar amanece más temprano. Lo que él sugiere es que haya menos candidatos en cada partido y que todos vayan a la consulta interpartidista de la derecha el día de las elecciones del Congreso, que es en marzo. Así como mencionó Miguel, pero alguien que también habló de fue la senadora Paloma Valencia, donde insistió que el Centro Democrático debe escoger primero a su propio candidato y que solo después construir un pacto para participar unidos en la consulta de marzo rumbo a la primera vuelta. Pero pues también mencionemos que hubieron otros candidatos, otras figuras políticas que apoyaron esta decisión o esta propuesta de Abelardo Vélez Priella, entre ellas el mismo expresidente Álvaro Uribe Vélez, la senadora María Fernanda Cabal y Efraín Cepeda. Así es, se están decantando las opciones políticas. En el pacto histórico está el tema de la personería, ya después que se definió que Carolina Corcho va a ser la cabeza de lista, algunas diferencias internas en el Partido Conservador también están decidiendo. Ahí está Juana Carolina Londoño, está Efraín Cepeda y ahora también está Felipe Córdoba, el excontralor, que también quiere un aval por parte del Partido Conservador. Y lo que proponía José Obdulio era que el Partido Conservador, si tiene 5 candidatos, vaya con uno, que la coalición de regiones tiene tantos candidatos, vayan con menos y se definan en marzo. Y pasamos a otros temas también en materia internacional para contarles en este caso que el presidente Donald Trump afirmó que hay posibilidades de entablar negociaciones con Venezuela, esto a propósito de las crecientes tensiones entre los dos países por la ofensiva militar estadounidense en la lucha contra el narcotráfico. Sebastián Martinelli. En las últimas horas, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que hay posibilidad de entablar conversaciones con el dictador venezolano Nicolás Maduro, diciendo también que desde el gobierno venezolano están interesados en hablar. And we may be having some discussions with Maduro, and we'll see how that turns out. They would like to talk. Trump también comentó que en los últimos días se han liberado miles de personas en Estados Unidos provenientes de este país y que muchos de ellos pertenecen a pandillas como el Tren de Aragua y que también algunos son narcotraficantes y otros asesinos. Thousands, hundreds of thousands of people that they've released into our country, and some are gang members from Tren de Aragua, many are drug dealers, some are murderers. Además, reiteró que no van a permitir que las drogas lleguen a Estados Unidos ni por parte de México ni por parte de Venezuela. So let them know we're not letting drugs come through Mexico. We're not letting them come through Venezuela. Por otro lado, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó en su cuenta de X que el Departamento de Estado tiene intenciones de designar al Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera, dirigida por el ilegítimo Nicolás Maduro. También señaló que el grupo ha corrompido las instituciones gubernamentales en Venezuela y es responsable de actos de terrorismo en conjunto con otras organizaciones de esa índole. Recordemos que esto se da en el marco de un último ataque a una presunta narcolancha en aguas del Caribe el pasado 15 de noviembre, dejando 3 muertos y también tras la llegada del portaaviones más grande de la Armada norteamericana, el USS Gerald Ford, como parte de la recientemente lanzada operación por parte del secretario de Guerra Pete Hegseth, Operación Lanza del Sur. Gracias, Sebastián. Ahora hablamos de las elecciones presidenciales en Chile. La candidata del Partido Comunista, Janet Jara, y el derechista José Antonio Kast se disputarán la segunda vuelta después de una jornada que transcurrió en completa calma. Vamos con Felipe Caro de la Alianza Informativa Latinoamericana, que nos informa desde Santiago en la alianza con Canal 13. Más de 15 millones de personas estaban habilitadas para sufragar en nuestro país. Los resultados preliminares ha pasado a la segunda vuelta presidencial la candidata del oficialismo, Janet Jara, quien obtuvo el 26.29% de los votos, y en segundo lugar es José Antonio Kast con el 24.66% de los votos. Serían los 2 candidatos presidenciales que se van a enfrentar entonces en la segunda vuelta eleccionaria que se va a desarrollar el próximo 14 de diciembre. El oficialismo y también la derecha se ven enfrentados entonces en esta instancia, esperando los resultados entonces de esta segunda semana de diciembre para quién nos va a dirigir por los 4 años que ya vienen acá en nuestro país. Una masiva convocatoria entonces que se realizó y masiva votación en los distintos locales
locales desde Arica, desde el norte de nuestro país al sur de Chile, particularmente acá en la capital de Santiago, una concurrencia importante también de personas donde ganaron justamente estos dos candidatos presidenciales, tanto José Antonio Kast y por otra parte también Janet Jara, quien es parte entonces del oficialismo, exministra del gobierno del presidente actual, de Gabriel Boric. Así que vamos a quedar muy pendientes de lo que vaya a suceder entonces en esta segunda vuelta presidencial para saber quién nos va a dirigir en los próximos 4 años. Informó Felipe Caro para la Alianza Informativa Latinoamericana. Gracias, Felipe, desde Santiago. Y también ayer hubo elecciones en Ecuador. El no se impuso en las 4 preguntas del referéndum. Mateo Candela. Así es, Miguel, pues el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sufrió una contundente derrota en el referéndum nacional de este domingo, una consulta promovida por su propio gobierno y que planteaba 4 reformas de alto impacto, entre ellas la creación de una asamblea constituyente y la autorización para instalar bases militares extranjeras en el país. Las propuestas también incluían reducir el número de asambleístas de 151 a 73 y eliminar la financiación pública de los partidos políticos. Sin embargo, todas fueron rechazadas por una amplia mayoría, pese a que los sondeos anticipaban un respaldo favorable. El no se impuso en todos los puntos de la consulta y con márgenes que oscilaron entre 26 y 6 puntos porcentuales. En detalle, el 60,6% votó en contra de permitir bases militares extranjeras, el 58,1% rechazó suspender la financiación estatal de los partidos y el 53,5% dijo no a la reducción de asambleístas. Tras conocerse estos resultados, el presidente Daniel Noboa se pronunció en su cuenta X, donde aseguró que su administración mantendrá el rumbo y reforzará sus esfuerzos para enfrentar los desafíos del país, reafirmando que continuará trabajando con las herramientas disponibles. Gracias, Mateo, por esa actualización. Algunos no esperaban este resultado por la popularidad que tiene el presidente Noboa. Sin embargo, en cualquier país, cuando usted le habla de una constituyente, por supuesto que le va a dar miedo. Yo creo que le estuvieron más miedo allí a ese tema cuando usted le dicen que le van a cambiar la constitución. Ahora cambiamos de asunto, vamos con las regiones. Y en Armenia, padre e hija fueron asesinados por ocupantes de un carro después de acordar el pago de 2 millones de pesos luego de un accidente de tránsito. Minutos antes, los afectados decidieron no acudir a las autoridades luego del choque por creer en la buena fe del conductor. Ángela Murillas. Las víctimas fueron identificadas como Luz Amparo y Julio César Moscoso, de 65 y 89 años de edad, en hechos que ocurrieron sobre el mediodía de este domingo después de una discusión que involucraría a un conductor tras el supuesto choque de su vehículo contra la vivienda de la familia. De acuerdo a las primeras indagaciones de un accidente de tránsito que se dio horas antes, habrían llegado ya a una conciliación por un valor al parecer de 2 millones de pesos. Por eso no, llamaron en ese momento a unidades de tránsito ni tampoco a la policía. El coronel de la policía Quindío, Luis Fernando Atuesta, confirmó que minutos más tarde los mismos responsables del accidente volvieron a la casa de los afectados. Llegan en un vehículo que ya tenemos inmovilizado unas personas y lamentablemente accionan armas de fuego y también le causan heridas con armas blancas a estas personas. Las autoridades, al parecer, ya tienen identificados a los responsables. De Quindío pasamos a Antioquia porque hay preocupación por accidentes de tránsito en ese departamento. En este puente festivo ya van 3 heridos de gravedad, dejando un muerto, o 3 accidentes, mejor dicho, un muerto y 3 heridos. Según las autoridades, este departamento concentra 1 de cada 6 muertes por accidentes de tránsito en el país. Vamos en directo a Medellín con Melissa Álvarez. Miguel, así es, se estima que unos 700.000 vehículos pasaron por las vías de Antioquia este puente festivo, por lo que las autoridades han reiterado la importancia de respetar las normas de tránsito, conducir con precaución, pero también hacer pausas en largos trayectos, en especial porque a este momento, como usted lo decía, ya van 3 accidentes de tránsito de gravedad, dejando a una persona muerta y 3 más heridas, según la seccional de Tránsito y Transporte. De acuerdo con esta dependencia de la Policía Nacional, en lo que va de este 2025, 1.070 personas han perdido la vida en accidentes en 90 municipios antioqueños. Por otro lado, ya van 26.800 lesionados este año. La directora de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, general Susana Blanco. Corresponden a motociclistas que diariamente están perdiendo la vida porque no se respeta la velocidad, no se respeta el Código Nacional de Tránsito. Es un irrespeto total también por las señales de tránsito y también nos encontramos con algunas situaciones de falta de empatía, de respeto por la vida en las vías.
A propósito, y para la operación retorno de los viajeros, este lunes festivo habrá tránsito unidireccional en el túnel de Oriente sentido Río Negro-Medellín, también ciclovía y circulación a un carril en la vía Las Palmas y reversible en la vía La Mansa Primavera. Además, hay restricción para vehículos pesados, Miguel. Gracias, Melissa. Y ahora vamos a Santander, donde también hay 3 accidentes que han dejado víctimas fatales. Alex Salamanca. Así es, Miguel, se realizaron en la vía hacia Cúcuta, la travesal del Carare y Piedecuesta. A causa de estas imprudencias viales y fuertes lluvias que ocasionan pavimento liso, se registraron estos accidentes con víctimas fatales. En total, se impusieron 20 comparendos y 907 personas sensibilizadas. El mayor Carlos Vergara, comandante de la Policía de Tránsito y Transportes. Con más de 65.000 vehículos. Asimismo, se registra lamentablemente casos de un siniestro vial donde resultan 3 personas lesionadas y una que posteriormente falleció en el hospital. El hecho sucedido en el kilómetro 66 más 320 de la vía Bucaramanga-Pamplona, entre un automóvil y un tractocamión. Se recalca conducir con precaución, especialmente cuando se presenten lluvias. Se han registrado varias emergencias, dado que en varias vías se registran caídas de rocas de gran tamaño a raíz de las lluvias. Con paso a un carril se encuentra la vía la ruta 45 hacia Bogotá y cerrada se encuentra la vía en la troncal del Carare, Miguel. Gracias, Alex. Y varias viviendas evacuadas dejó un deslizamiento de tierra en el barrio Galán de Manizales. Los organismos de socorro atienden la emergencia. Cristian Zuluaga. Las fuertes lluvias de las últimas horas causaron un deslizamiento de tierra en el barrio del Galán de Manizales. Los organismos de socorro informaron que la emergencia dejó una vivienda completamente destruida y otra seriamente averiada. Luego de hacer un rápido censo de la población de esa zona, descartaron que haya personas atrapadas y por el contrario determinaron que son 4 las familias damnificadas. El derrumbe también afectó el polideportivo de la zona y alcanzó a llevarse parte de las losas de las canchas. En Manizales han caído torrenciales aguaceros de manera continua desde la noche de ayer y a esta hora siguen registrándose algunas lluvias en varias partes de la ciudad. Estas precipitaciones también han causado deslizamientos de tierra en la vía Manizales-Neira y en la vía a Pereira a la altura de la vereda La Siria. Ambas carreteras permanecen con paso restringido en esta noche de domingo. Gracias, Cristian. De Caldas vamos al Atlántico porque al borde de perder sus enseres están los residentes de un barrio en el municipio de Sabana la Grande, quienes fueron víctimas de inundaciones después de las fuertes lluvias de las últimas horas. Los vecinos dicen que las autoridades no les han querido dar solución. José Palma. Miguel, con el agua por encima de los tobillos llegaron a estar en las últimas horas los habitantes del barrio Fátima en el municipio de Sabana Grande, Atlántico, debido a las inundaciones que se derivaron este sábado por las fuertes lluvias. Hoy son más de 10 familias las que denuncian miedo de perder sus muebles y electrodomésticos, dado que la problemática se agrava en cada aguacero. Rafael Conrado, uno de los vecinos. Yo creo que los nietos míos van a ver esto también. Mi papá en su época se inundaba, ahora los hijos míos están viendo eso y ahora los nietos míos también. Yo creo que esto es un problema que no tiene. Para este día las autoridades harán un barrido por todo el departamento en busca de más emergencias, Miguel. Gracias, José. Y este recorrido por las regiones lo cerramos en Cartagena con una buena noticia, porque con la elección de la nueva reina de la independencia finalizaron oficialmente las celebraciones en homenaje al 11 de noviembre. Los cartageneros vivieron y disfrutaron de sus fiestas. La buena noticia no es que terminaron las fiestas, sino que se llevó a cabo la elección de la reina. Dálida Orozco. Sí, Miguel, buenos días. Mire, Cartagena despide hoy oficialmente sus fiestas de independencia, como bien usted lo decía. Sin duda, una de las semanas que más esperan durante todo el año los cartageneros, que salieron masivamente a eventos como el Bando, el Festival Náutico y el Cabildo de Gexemaní, y por supuesto al reinado de la independencia, que anoche eligió a su nueva soberana. Se trata de Failín Rodríguez, de 23 años, representante del barrio Blas de Lezo. La joven administradora de negocios fue coronada en una velada de elección y coronación en el Hotel Las Américas, que terminó sobre las 11 de la noche. Escuchemos las primeras declaraciones de la reina. Bueno, ahora mismo me siento feliz, me siento asimilando el proceso. De verdad que cada trabajo trae su recompensa y el día de hoy pues Dios me lo demostró. Y bueno, ahora mismo me siento... Y es que mire las fiestas de independencia han convocado a cientos de personas. En el desfile de bando que recorre la avenida Santander fueron más de 50,000 asistentes, y en el Festival Náutico, que este año se realizó por segunda vez, fueron más de 120,000 personas en sus 2 días. Uno de los artistas invitados a este concierto, que se realiza en la Bahía de las Ánimas, fue Marc Anthony, quien describió el espectáculo como una chulería. Escuchemos al salsero.
En mi vida he visto algo igual, Impresionante, lo felicito. Qué lindo todo. Por supuesto, estamos a la espera de que las autoridades hagan sus balances sobre todos estos días de fiesta. Sin embargo, preliminarmente se puede decir que han sido unas fiestas con buen comportamiento, que han dejado un impacto económico en la ciudad superior a los 32.000 millones de pesos. En el marco de esta celebración también se proyectó la llegada de más de 110.000 pasajeros por vía aérea a la ciudad, y las reservas también tuvieron un incremento estimado del 28,1% en comparación con el año anterior. Gracias, Dálida, y seguimos hablando de noticias agradables. Esta noche se va a poder ver a través del canal Caracol Antes de la Nieve, el documental que llevó a Andrés Cepeda y al biólogo Mateo Hernández a recorrer los páramos de Colombia con el fin de que el músico, que recientemente se ganó un Grammy Latino, pudiera componer una canción inspirada en su experiencia en el páramo. Miguel Garzón. El músico Andrés Cepeda se unió al biólogo Mateo Hernández para emprender un viaje de 2 meses por los páramos de Colombia y que quedó registrado en el documental Antes de la Nieve, producido por el canal Caracol, una propuesta audiovisual que junta la música de Cepeda con el medio ambiente para crear una canción inspirada en los páramos del país, que son una parte fundamental para la creación del agua, clave para la vida de los seres vivos. Hay muchos temas en el documental. Obviamente está la relación, digamos, la amistad que construimos con Mateo, la información que vamos recogiendo de todos los seres vivos que habitan el páramo y la inspiración que eso produce en los seres humanos. Además de entender que son fuentes de vida y de agua, también son fuentes de inspiración y de conexión con el cosmos. A mí particularmente eso me tocó mucho el corazón. El proyecto contó con el apoyo de Caracol Televisión, Bavaria y Laberinto Producciones, como lo explica Alessandro Angulo, el director del documental. Nos sentamos con Gonzalo Córdoba y con José María Reyes y empezamos a pensar en otros proyectos así. Y obviamente salió lo del páramo, porque en el páramo Colombia es rey. Colombia realmente es el país que más páramos tiene y de lejos el que tiene los páramos mejor conservados. Es que de acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los páramos son considerados ecosistemas estratégicos. Este documental Antes de la Nieve va a tener su estreno el próximo lunes 17 de noviembre, después de la edición central de Noticias Caracol a las 7 de la noche. Gracias, Miguel, y cerramos con una noticia que también es buena para muchos, porque Atlético Nacional confirmó su clasificación a la final en la Copa Betplay tras dejar en el camino a América en el Pascual Guerrero en una serie ampliamente dominada por el equipo de Diego Arias. Saskia Gómez. Atlético Nacional se convirtió en el primer finalista de la Copa Betplay tras vencer nuevamente al América de Cali en el Pascual Guerrero. El verde, que ya había ganado 4-1 en la ida, ratificó su superioridad y se impuso 2-1 en la vuelta para un global de 6-3. El partido empezó a resolverse justo antes del descanso. Al 45+2, Camilo Cándido marcó el 0-1 y Nacional tomó el control de la serie. Tras el encuentro, el técnico de Nacional, Diego Arias, dio su balance de la clasificación. Lo logramos sostener muy bien, los jugadores en campo con muchísimo esfuerzo, intensidad y principalmente interpretación lograron controlar muy bien el partido, incluso después del empate generamos situaciones, llega la del gol y nos quedamos muy contentos. En el desarrollo del compromiso, América intentó reaccionar en el segundo tiempo y Adrián Ramos empató 1-1 de penal al 61. Aún así, Nacional, incluso con 10 hombres por la expulsión de Simón García, volvió a golpear al 67. Mateo Zuribe puso el 1-2 que prácticamente sentenció la llave. En el cierre, Ramos marcó su doblete para el 2-2 final, aunque la serie ya estaba definida. Gracias, Saskia. Así finalizamos esta emisión de las noticias de la mañana. Gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, @BluRadioCo, y ampliar estas y otras informaciones en www.bluradio.com. ¿Tiene un producto natural para la tos?